Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En esta segunda parte acerca de los diodos Zener vamos a ver toda la parte práctica. Lo que no hemos visto en el primer video acerca de los diodos Zener lo vamos a ver aquí. Vamos a ver las validaciones en el funcionamiento, cómo probar un diodo Zener con el multímetro. Vamos a determinar cómo se polariza de manera directa y de manera inversa, de manera práctica, completamente práctica, y también vamos a determinar el voltaje de ruptura o voltaje de Zener como lo estamos viendo aquí en estos momentos, para que ustedes puedan tener una visión más amplia de lo que ya le hemos visto en la primera parte del curso aquí en mi canal de YouTube. Así que acompáñenme en este interesante video netamente práctico. ¡Empecemos entonces! Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar este video netamente práctico. Este es un video práctico en donde vamos a ver todo acerca de los diodos en lo que hemos aprendido en la primera parte en el video anterior. Para ello voy a mostrarles qué componentes y herramientas vamos a usar para esta práctica, que son prácticas básicas. Empezamos con la fuente de alimentación variable, una fuente de alimentación de hasta unos 15 voltios, 20 voltios variables. Vamos a usar para las conexiones un pequeño protoboard, cualquier protoboard que tengan en casa. Como herramienta indispensable, un multímetro. En este caso voy a usar el multímetro GBDA. Si no conocen acerca de este multímetro, por acá les voy a dejar en las tarjetas un video que hice unas semanas atrás acerca de una revisión de este multímetro de menos de $30, muy pero muy versátil, que lo vamos a usar para nuestras pruebas. Algo importante, dos componentes ideales de los cuales se basa en este video. Me estoy refiriendo a dos diodos Zener. Voy a usar este diodo Zener, el 1N4733A, que es un diodo Zener de 5.1 voltios de voltaje de ruptura o voltaje Zener, y este otro diodo, el 1N4742A, que es un diodo de 12 voltios. ¿Cómo lo diferencio yo? Para mis pruebas, aparte de la inscripción, internamente aquí sobre la base está la inscripción, obviamente no lo vamos a poder ver, es el 1N4733A. En este caso yo lo voy a diferenciar porque los pines los tengo más abiertos, y en el de 12 voltios, que es este de acá, los pines o las patitas las tengo más cerradas. Vamos a usar también un pequeño diodo, podemos usar cualquier color. Yo voy a usar este de mi preferencia, este azul de 2.8 voltios, un diodo LED. Y para nuestra resistencia limitadora de corriente voy a usar dos resistencias de 1/4 de watt. Esta por ejemplo es de 1K, de 1/4 de watts, ahí lo están viendo, 1K, y esta otra resistencia de 220 ohmios para polarizar y limitar adecuadamente el diodo LED. Como ven, vamos a hacer las pruebas más básicas y elementales para comprobar lo que ya hemos visto en la parte teórica en el video anterior. Ahora sí, vayamos a la primera prueba entonces. Bien, nuestra primera prueba consiste en probar si un diodo Zener está en buen estado o no a través de un multímetro. A decir verdad, existen varias formas de probar un diodo Zener. Esta es una de ellas, y al final del video vamos a ver una segunda forma de probar el diodo Zener, y no solamente ello, determinar su voltaje de ruptura. En esta primera parte vamos a usar el multímetro, de preferencia como una herramienta indispensable para probar el funcionamiento si el diodo está en perfecto estado. Y la verdad, para cualquiera de los dos diodos la prueba es la misma. Como lo hemos visto en el video anterior, en la parte teórica, dijimos que los diodos se pueden polarizar en dos sentidos, en el sentido directo y en el sentido inverso. En el sentido directo, el diodo soporta 0.7 voltios, si es de silicio, aproximadamente entre 0.6 y 0.7 voltios comienza a conducir. Vamos a probar el diodo. Para empezar con nuestro multímetro GBDA, voy a ir a la sección de diodos, función, bueno, ahí me pasé, diodos, lámpara, polarizado directamente. El diodo debe conducir en el sentido directo, polarizado directamente, rojo en el ánodo y negativo en el cátodo, y me muestra 695, 0.695. Ahí están viendo. Por lo tanto, el diodo está conduciendo en el sentido directo, es decir, se comporta como un diodo convencional. Si yo lo polarizo en sentido inverso, es decir, al revés, el diodo no va a conducir porque el multímetro tiene una batería de máximo de 3 voltios y su voltaje de ruptura de este primer diodo es de 5.1 voltios. Por lo tanto, no me va a marcar nada. Ahí están viendo 0L. En directa, ánodo con el positivo y el cátodo con el negativo, me marca como cualquier otro diodo. Y en inversa, no me debe marcar. Esta es la verdadera forma de probar de manera sencilla y práctica un diodo Zener. Vayamos con el otro diodo, el diodo de 12 voltios. Polarización directa, se debe comportar como un diodo común, 0.651 voltios, y si lo polarizo en sentido inverso,
Aún peor aún aquí, porque este de 12 voltios, con los 3 voltios que me entrega, no lo polariza al diodo de sentido inverso y por lo tanto me marca abierto. Es decir, un diodo Zener para la prueba con un multímetro se prueba de una manera convencional como cualquier otro diodo. Vayamos a la siguiente prueba entonces. Bien, ahora sí estamos listos para la primera prueba con respecto a las polarizaciones. Vamos a empezar con la polarización directa, es decir, cuando polarizamos el positivo de una alimentación al ánodo y el negativo al cátodo, y nos debe dar un consumo de 0.7 voltios, 0.6 voltios aproximadamente, porque el diodo Zener está polarizado de manera directa. Para esta prueba voy a empezar con este pequeño circuito, es un circuito básico y sencillo, en donde tenemos una alimentación de 5 voltios, acá a la izquierda, tenemos 220 ohmios y un diodo LED, en este caso LED azul. Cuando conectamos la alimentación, la resistencia limitadora limita la corriente y el diodo LED azul se debe encender. Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a verlo. Esto ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal. Tenemos los 5 voltios acá y vamos a conectar directamente a la resistencia el voltaje de los 5 voltios. Ahí estamos viendo los 5 voltios. Voy a medir el voltaje en el multímetro de la alimentación, en este caso de este punto a este otro punto, 5 voltios, y en el diodo me debe caer 2.8 voltios aproximadamente, entre 2.8 y 2.9 voltios, porque es un diodo LED azul. Hasta ahí todo ok. Para esta prueba, para validar la polarización directa, lo que voy a hacer es conectar un diodo Zener, en este caso cualquier diodo Zener de 5.1 o de 12 voltios en polarización directa. Recuerden que en polarización directa el diodo Zener se comporta como cualquier otro diodo con un consumo de 0.7 voltios. Tengo una alimentación de 5 voltios, por lo tanto entre 5 voltios entrega el total. El LED me consume aproximadamente 2.8 voltios con carga, 2.8 voltios más 0.7 voltios, la diferencia va a caer acá. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Entonces, ¿qué hago? Polarizo el diodo de manera directa, pongo el diodo acá, de manera directa, el LED se enciende. ¿Por qué se enciende el LED? Acá viene la primera parte, porque el diodo lo que está haciendo es, está dejando pasar la corriente de la alimentación del ánodo por él, porque está polarizado de manera directa, más, menos, el más al ánodo, acá se polariza de manera negativa, luego positivo, negativo, positivo, negativo, y el diodo LED se enciende. En estas circunstancias, lo que va a suceder es lo siguiente, vamos a medir los voltajes y comprobarlo aquí. Si yo aquí tengo, voy a mostrarles, si yo aquí tengo 0.7 voltios en el diodo LED más 2.8 voltios, vamos a medir el voltaje en estos momentos, qué voltaje tiene el LED. Yo aquí tengo los 5 voltios. En el diodo LED debe haber 0.6 a 0.7 voltios, me está entregando 0.757, y en el diodo LED me está marcando 2.87. Si yo sumo 756 más la caída en el diodo 2.87, menos los 5 voltios, y este es el voltaje que debe caer en la resistencia, que es 1.371 aproximadamente, ¿no? Ahí están viendo 1.374, y si yo quiero calcular la corriente entre 220 ohmios, que es la resistencia, me va a dar una corriente aproximada de 6 miliamperios, ¿no? 6 miliamperios o 0.006 amperios, 6 miliamperios. Y acá vemos la corriente 0.06 amperios, que es lo mismo de decir a 6 miliamperios. De esta manera estoy comprobando que el diodo LED está polarizando de manera directa, porque le estoy entregando el positivo en el ánodo, el negativo en el cátodo, y lo más importante aquí es que el diodo solamente está consumiendo los 0.7 voltios que están viendo ahí en el multímetro. ¿Ok? De esta manera estoy comprobando la polarización directa. Para acotar más este término, voy a retirar el diodo de 5.1 voltios y voy a poner el diodo Zener en polarización directa, el otro diodo Zener de 12 voltios, para que vean que estando polarizados de manera directa, igual cualquiera de los dos diodos se van a comportar igual, es decir, van a entregar entre sus extremos, en este caso 0.7 voltios. Voy a medir el voltaje en el otro diodo Zener de 12 voltios polarizado de manera directa y me está marcando exactamente el mismo, 0.728. Como ven, ambos diodos, tanto el de 5.1 como el de 12 voltios, me marcan 0.7 voltios aproximadamente en sus extremos. Ahí están viendo. Ahora sí, vayamos
a la polarización inversa. Bien, para la segunda prueba de comprobación de la polarización inversa tenemos lo siguiente. Ya nuestra alimentación ya no es de 5 voltios, sino vamos a modificar el voltaje a 10 voltios. Vamos a hacerlo aquí en la fuente de alimentación, está desconectado. Voy a mover mi voltaje a 10 voltios para mostrarles cómo funciona la polarización inversa. Ahí estamos con 10 voltios a la salida, 10 voltios. Y no solamente ello, sino que el diodo, en la misma configuración de arriba, lo voy a invertir. Ya no va a estar polarizado de manera directa, sino de manera inversa. Es decir, el positivo de la fuente en este caso, al cátodo del diodo y el ánodo del diodo polarizado de manera inversa por el negativo de la fuente. Entonces, de esta manera yo estoy polarizando el diodo de manera inversa. Al tener esta configuración, ¿qué va a suceder? El diodo LED soporta como máximo, con una resistencia de 220 ohmios, un promedio de hasta 5 voltios. Si yo tengo una alimentación de 10 voltios y el diodo lo estoy polarizando de manera inversa, entonces lo que yo estoy haciendo es que sobre el diodo caiga el voltaje de ruptura o de avalancha de 5.1 voltios. Entonces 10 menos 5.1 voltios, aquí van a haber aproximadamente 4.9 voltios, que es aproximadamente lo mismo que había aquí, ¿no? Al inicio, en el primer circuito de los 5 voltios. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, lo que estoy haciendo es que exista una caída de potencial o un voltaje de 5.1 voltios que reste los 10 voltios para que aquí haya aproximadamente entre 5 y 4.9 voltios y el LED encienda. De esta manera yo estoy haciendo dos cosas: reduciendo el voltaje que le va a caer al LED para que no se queme, y comprobando la polaridad inversa o la polarización inversa del diodo que trabaje de una manera adecuada. Por más que yo suba el voltaje a 15 voltios, este señor va a mantener los 5.1 voltios, pero si yo le doy 15 voltios acá, este LED se puede quemar, porque la diferencia 15 menos 5, acá va a haber 10 voltios y la resistencia incluso puede quemarse o dañarse y destruir también el diodo LED. Pero para esta prueba no vamos a exigirnos más allá de los 10 voltios. Tenemos los 10 voltios ahí, voy a conectar el diodo LED de manera inversa, y están viendo, está polarizado de manera inversa el diodo, el cátodo conectado al positivo y el ánodo en serie con la resistencia del diodo van al pin negativo de la batería, o en este caso nuestra fuente de alimentación de 10 voltios. Vamos a medir los voltajes y hacer las comprobaciones. Si yo aquí tengo 10 voltios, como están viendo 10 voltios acá, voy a medir los 10 voltios. Si yo tengo 10 voltios aquí, me está mostrando exactamente los 10 voltios de la alimentación. Sobre el diodo Zener debe existir 5.1 voltios, y exactamente existen 5.1 voltios. En este caso vamos a ir marcando 5.1 voltios aquí, y en el diodo LED debe haber 2.8 o 2.9 voltios. Hay 2.949. entonces vamos usando la calculadora: 5.116, 5.116 más el voltaje en el diodo LED 2.947, 2.947. La diferencia es 8.063 menos los 10 voltios de la alimentación, y esto es lo que va a haber sobre la resistencia: 1.937 voltios aproximadamente, y ahí están viendo aproximadamente 1.936, y luego a esto lo divido entre 220 ohmios para obtener la corriente, que es una corriente aproximada de 8.8 miliamperios, ahí están viendo, y aquí me está entregando con aproximación 9 miliamperios. De esta manera yo estoy haciendo que el diodo LED siempre trabaje a los 5.1 voltios, porque el voltaje de ruptura ya pasó. Si yo bajo el voltaje, pongo el detalle, voy a bajarlo, vamos a irlo bajando. Ahí, yo bajo el voltaje, de repente a 7, ya el diodo, el LED, es muy poca la corriente que recibe. Si yo lo subo a 8, a 7 o a 8 voltios, recién comienza a conducir el diodo Zener polarizado de manera inversa. Y si yo lo subo por encima de los 12, ojo con el detalle, yo ya estoy subiéndolo a 12 voltios, voy a subir un poco más, a 13 voltios porque no se me queme el diodo, y ya tengo una corriente de 21 miliamperios, y este diodo soporta máximo hasta 20 miliamperios, ya está comenzando a calentarse, se puede destruir. Lo importante aquí es que el diodo LED sigue con sus 5.1 voltios, vamos a probarlo, y efectivamente están viendo 5.1 voltios, acá tengo los
12.99 o 13 voltios, y el diodo LED, a pesar de que yo he subido el voltaje de alimentación a 13 voltios, él me está entregando los 5.1 voltios. El diodo LED sigue trabajando, ya no trabaja 2.8.9 sino 3.18, y la diferencia está acá en la resistencia. La resistencia está soportando la cantidad de corriente debida, que por ahora ha calentado muy poco. Como ven, de esta manera yo estoy comprobando el voltaje, la polarización inversa del diodo Zener, porque a pesar de que yo lo suba o lo baje, vamos a bajarlo un poco para que vean, vamos a bajarlo a 11, yo lo bajé a 11, el diodo Zener me sigue entregando los 5.1 voltios, para lo cual él ha sido diseñado, en este caso ha sido diseñado con un voltaje de ruptura de 5.1 voltios. Ha sido dopado de una manera especial en fábrica para que su voltaje Zener o de avalancha no sobrepase los 5.1 voltios. De esa manera comprobamos la polarización inversa. Ahora vayamos a la siguiente prueba. Para esta otra prueba tenemos la validación del funcionamiento como regulador de voltaje, para lo cual el diodo Zener fue diseñado. Tenemos el mismo circuito, pero le vamos a agregar una resistencia de 1 kilo ohmio, el diodo Zener acá a la derecha polarizado de manera inversa, y una fuente variable desde 10 voltios hasta un máximo de 20 voltios. Vamos a validar el funcionamiento del Zener como un regulador de voltaje, es decir, así aumentemos el voltaje por encima de 8 a 10 voltios hasta 20 voltios aproximadamente, el diodo Zener debe entregar entre sus extremos 5.1 voltios, y lo vamos a validar también con un voltímetro, en este caso nuestro multímetro puesto como voltímetro en paralelo con los terminales del diodo Zener. El voltímetro nos va a indicar el voltaje que va a tener el diodo Zener en la medida que nosotros aumentamos el voltaje de nuestra fuente variable. ¿Ok? Aquí estamos listos. Acá hay algo importante que muy poca gente conoce, ¿no? Es que el Zener de todas maneras va a conducir con voltajes pero muy pequeños. Ojo con el detalle, el diodo Zener está polarizado de manera inversa. Ojo con el detalle, voy a prender el multímetro en voltios DC en paralelo acá. El amarillo y el negro son los cables del multímetro acá, ahí lo están viendo. Y lo que voy a hacer en estos momentos es ir aumentando el voltaje de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación está a los extremos entre la resistencia y el ánodo del Zener, y lo que voy a hacer es ir aumentando el voltaje sobre la alimentación. Está en 0, voy a ir subiendo a 3 voltios, y ven, en los extremos del diodo Zener me marca 3 voltios. No es que el diodo Zener no conduzca en sentido inverso. Ojo con el detalle, el diodo Zener está conduciendo en sentido inverso hasta que llegue a su voltaje de Zener, es decir, hasta que llegue el voltaje de ruptura. Una vez que llega a su voltaje de ruptura, en este caso de 5.1 voltios, él va a mantener ese voltaje durante todo el tiempo en que el voltaje ha sido el montaje de entrada suba. Su voltaje Zener se va a mantener en entre 5 y 5.1 voltios, ligeramente con algunos pequeños movimientos del voltaje, pero muy ligeros. Eso es lo que vamos a comprobar en este caso. Lo importante aquí es que el diodo en inversa, polarizado de manera inversa, está conduciendo el voltaje inverso. En este caso está recibiendo los 3 voltios. Si yo sigo manipulando este voltaje y lo varío en 5 voltios, ahí están viendo, todavía no llega a su voltaje de ruptura. Si yo lo subo a 6, ya se está aproximando, ya empezó a conducir, pero a un voltaje de 4.99. Si yo lo subo a 8, ya empezó a conducir, ya el diodo está acercándose según el factor, porque no te olvides que son 6 voltios y la diferencia de voltaje lo está entregando, lo está recibiendo la resistencia de 1 kilo ohmio. Si yo lo subo a 9 voltios, ahí a 9 voltios, ya el Zener se comienza a estabilizar. Y finalmente, si yo lo subo a 10 voltios, vamos a subirlo a 12, y ya empezó a los 5.1 voltios, porque recuerden que el voltaje, la diferencia, lo está tomando la resistencia. A partir de aquí, de estos momentos, el diodo Zener ya alcanzó su voltaje de ruptura de 5.1 voltios y ya empezó a conducir, y ya no debería variar. Este voltaje debería variar ligeramente, no es que va a subir demasiado. Vamos a irlo subiendo a 15 voltios, ahí están viendo, 15 voltios, sigo manteniendo los 5.1 voltios, la diferencia la está recibiendo la resistencia, estamos comprobando, la resistencia no se está calentando aún, estamos validando que el voltaje, la diferencia de voltaje, existe 15 voltios en total, aquí existen 5.1 voltios en el diodo, por lo tanto aquí van a haber
9.9 voltios sobre la resistencia, lo que les hablaba. El diodo trabaja dentro de su voltaje, pero lo importante aquí es que solamente va a soportar el voltaje. El que va a soportar el voltaje de diferencia y la que va a suministrar la corriente para que esta corriente no sea muy elevada va a ser la resistencia. Ojo con el detalle, muchos videos aquí en YouTube existen donde hablan de que el diodo Zener es el que soporta toda la corriente, y eso es completamente falso. Acá lo estamos demostrando. La resistencia es la que va a limitar la corriente, ¿ok? Entonces, en la medida que yo sigo subiendo, vamos a llevarlo a 20 voltios, a 18, sigo manteniendo los 5.1 voltios, y si yo lo llevo a 20, a 22, soy más nice, 5.140 voltios, la diferencia la sigue manteniendo, la resistencia está cambiando ligeramente, y lo voy a mantener al final, lo voy a mandar, porque soy recontra bravo, lo voy a mandar a los 25 voltios. ¿Se da cuenta? 25 voltios de DC estoy recibiendo aquí en los extremos. Vamos a validarlo acá, para que de repente no me cree. Vamos a retirar esto. Vamos a comprobar el voltaje de la fuente de alimentación. Aquí. Ahí están viendo 24.98, 25 voltios. La diferencia está acá. 5.1 voltios en el diodo Zener. Y la resistencia se está soplando la diferencia de voltaje, ¿no? 19.82 voltios en la resistencia. Entonces, lo que les hablaba, no se dejen llevar de todo lo que ven en YouTube. Lo importante aquí es que la importancia de mantener el orden cuando aprendemos, la importancia de saber diferenciar los canales de YouTube, saber diferenciar la teoría y la práctica. En mi canal siempre va a haber teoría y va a haber práctica, y en la práctica vamos a comprobar lo que hemos aprendido en la teoría. Cuidado, señores, con lo que están aprendiendo de todos los videos, porque no todos los videos que se hablan en YouTube y en la información que existe en la web es relevante y realmente vale la pena verlo. Ojo con el detalle, acá estamos comprobando fehacientemente que es la resistencia la que soporta el voltaje y la que va a limitar esa corriente, y que el diodo trabaja dentro de sus parámetros, en este caso dentro de los 5.1 voltios, y tiene obviamente su corriente de Zener. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a reducir esto. ¿Qué va a pasar? Vamos a bajarle el voltaje. ¿Qué va a pasar si yo, otra forma de probar un diodo es esta justamente, ¿no? ¿Qué sucede si yo me encuentro con este otro diodo, ¿no? Este es el diodo de 12 voltios, ¿no? El 1N4742A. Y este diodo de 12 voltios, yo no conozco su inscripción. Cuando trato de verlo con una lupa, no sé, se me ha borrado o simplemente no lo distingo, o soy corto de vista y no sé cuál es el voltaje Zener de este diodo de trabajo, es decir, su voltaje de ruptura o de avalancha. Es de 12 voltios, este es el 1N4742A, y yo realmente no conozco su voltaje Zener. Utilizo este mismo circuito, vamos a retirar, vamos a desconectar la fuente, estamos apagando, vamos a desconectar la fuente. Sigo utilizando la resistencia de 1K, ojo con el detalle, sigo utilizando la resistencia de 1K. En la teoría les hablé que yo solía usar una resistencia de 3.9 ohmios para la fuente de alimentación capacitivas que yo siempre uso, y es más, todos los videos de mis proyectos lo utilizo con esa resistencia de 3.9 ohmios, pero para esta prueba estamos validando que también depende de la carga y depende de lo que estamos haciendo. Para nuestra prueba vamos a usar una resistencia de, en este caso, de 1 kiloohmio, 1/4 de watt. Este es el Zener de 12 voltios, lo voy a polarizar de manera inversa. Vamos a conectarlo. Ahí está polarizado de manera inversa. Voy a medir el voltaje una vez que lo alimentemos con el multímetro en paralelo con el diodo. Y supongamos que yo no sé el voltaje, ¿no? A decir verdad que yo no conozco. Voy a bajarle el voltaje. Vamos a bajarle a 0. A 0. Ahí. Entonces, vamos a suponer que yo no sé cuál es el voltaje Zener de este diodo, ¿no? Y vamos a comprobarlo en este caso. Vamos a validar cuál es su voltaje Zener, ¿no? Obviamente yo para esta práctica sé que es de 12 voltios, pero lo que voy a demostrarles a ustedes es cómo conocer el voltaje Zener. Entonces tengo los 0 voltios de mi fuente de alimentación, pongo el multímetro en paralelo con el diodo Zener, me está dando 0 voltios. Cuando comienzo a subir el voltaje, el diodo Zener va a mostrarme el mismo voltaje casi de la fuente, porque está conduciendo en sentido inverso, pero con una muy pequeña cantidad de corriente. Cuando la fuente de alimentación supera ese voltaje Zener, el diodo Zener se va a mantener, ya no va a subir su voltaje más. De esta manera yo voy a saber
cuál es su voltaje de ruptura o voltaje sender. Entonces voy aumentando el voltaje de la fuente de alimentación y lo voy a mandar a 5 voltios, ¿no? 5 voltios, me entregan los 5 voltios. Hasta ahí, bueno, el voltaje va subiendo. Voy a ir subiendo la alimentación a 8 voltios y me está marcando lo mismo. Bueno, está variando, por lo tanto no es su voltaje de sender. Comienzo a subirlo, lo mando a 10, subió a 10, hasta ahí vamos bien. Lo comienzo a subir, lo mando a 12, llegó a 11.92, casi 12, lo subo a 15 y me doy cuenta de que el diodo se mantiene en 11.95, ¿no? Es casi 12. Lo voy subiendo a 18 voltios y el diodo me sigue marcando 12 voltios. Ya no varía, se mantiene casi en 12 voltios. Lo voy subiendo a 20 voltios y el diodo me mantiene en 12. Entonces, este es un indicador de que el voltaje de ruptura o sender ya llegó al voltaje que necesita el diodo para conducir de manera estable y me está entregando los 12 voltios en sus extremos. Por lo tanto, para mí, este diodo es un diodo sender cuyo voltaje de ruptura es de 12 voltios. Vamos a subirlo más, vamos a mandarlo a 25 voltios y efectivamente sigo manteniendo los 12 voltios. Obviamente no puedo subir mucho porque si no el diodo lo voy a destruir. Voy a mandarlo a 30 voltios, ojalá que no se queme, y efectivamente 30 voltios me está marcando, la resistencia está ligeramente calentando, porque si le estoy mandando 30 voltios, acá hay 12 y aquí va a haber la diferencia, ¿no? En la resistencia, y obviamente va a calentar. Vamos a reducir el voltaje nuevamente a 20 para que no caliente la resistencia. Esta es tan solo una prueba, ahí, y sigo manteniendo los 12.21 voltios. Acá comienza a bajar, y de esta manera, con este pequeño circuito muy simple y elemental, yo voy a determinar el voltaje sender, no solamente de este diodo, sino incluso el del diodo anterior que hemos visto de 5.1 voltios. Pues bien, señores, servidos, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana cumpliendo con ustedes y compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, pulgar arriba. Recuerda que darle like a mis videos es completamente gratis. Si quieres apoyar realmente el esfuerzo que hago semana a semana en hacer un video o 2 videos, como en esta semana voy a hacer 2 videos, por favor dale like a este video y compártelo. Asimismo te invito a que me puedas seguir en mi nueva página oficial de Facebook. Acá te estoy dejando el enlace para que me puedas seguir en mi nueva página oficial de Facebook. Asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal para que te lleguen notificaciones. Y lo más importante aún es que actives la campanita para que las notificaciones te lleguen cada vez que yo suba un nuevo video. Dale like a este video, comenta aquí debajo en la parte de comentarios y compártelo. De esta manera, si deseas, hazme saber si deseas que haga o realice la tercera parte de los videos con respecto al diodo sender, en donde les podría explicar los cálculos para poder determinar esta resistencia de polarización del diodo sender. Si realmente amas la electrónica y quieres que haga este video, esa tercera parte acerca de los sender, déjame tu comentario y dale like a este video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.